cántala conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Fiel y tu misericordia es eterna, eterna Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gracias, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cántalo. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor, tú eres Señor, eres fiel. Gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor. Por favor, hermanos, con una actitud de adoración. Vamos a exaltar su nombre. Señor Jesús, tú eres grande, eres eterno, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque tu infinito amor y tu infinita misericordia nos acompañan día tras día. Gracias porque podemos ver tus maravillas en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en mi vida, Señor. Puedo ver reflejado tu amor, puedo ver reflejada tu voluntad, Señor. Eres un Padre amoroso, eres un Padre eterno, Padre, digno de toda la honra, digno de todo el poder, Señor Jesús. Sí, Señor. Vamos a cantar esta mañana. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor.
A veces no lo vemos. Dios, no te escucho, no te veo. Yo le digo eso a veces, pero Él me escucha a mí. Y Él me ve a mí, Él ve mi situación. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Jesús. Cantamos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón, puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Sí,
Sí, Señor. sin merecerlo, dejaste que te escupiera, Amén. por eso estoy aquí, dándote gracias, dándote la honra y la gloria. Gracias, Tú Señor. eres grande, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande Gracias, es tu Señor. misericordia. Cuán grande eres tú, Señor, santo y digno. Haz tus manos, hermano. Gracias, Señor. Adóralo. Digno y santo, Señor. Rey de reyes y Señor de señores eres tú, Señor. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz y venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. El tiempo está en Él, el principio y el fin, principio y el fin. Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Cántale. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre, Señor, tu nombre sobre todo es digno, eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es mi Dios, tu nombre sobre todo, cántale. Tu nombre sobre todo es. Gracias, Señor. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la grande es Él. Una vez más, cántaselo. Tú eres grande. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Amén. Un dicho popular que hoy se da mucho dice que el padre no es el que engendra, sino el que cría. Ese es un dicho que de verdad se oye por todas partes. Es más, hay hasta mujeres que hoy en día se creen padres. Porque la famosa frase de mamá, yo espero que no sea malo en su país, en mi país creo que no es malo, pero dicen las mamás luchonas que le dicen por ahí. Pero sinceramente, cuando Dios creó al mundo, creó hombre y mujer. Y los creó con dos propósitos muy diferentes. Un hombre nunca va a poder ser suficiente mujer y una mujer nunca va a llegar a ser suficiente hombre. Por más que la ciencia quiera, por más que alguien se quiera vestir y se quiera cambiar todo su cuerpo, estética, como quieran decir, un hombre nunca va a poder dar a luz. Por más que quiera transformar su cuerpo. ¿Por qué? Porque en el plan perfecto de Dios, Él creó hombre y creó mujer. Y a mí esto me fascina porque para los que no creen en Dios, para mí es fácil poderle decir, entonces explícame cómo funciona esto. O sea, por más que la ciencia quiera y haya intentado, no puede un hombre jamás tener un hijo. No lo puede dar a luz, simple y sencillamente. Pero entonces quiere decir de que el Dios que nosotros tenemos, todo lo que Él lo hace con un propósito. Entonces la figura paterna en el hogar es una figura muy importante. Yo siempre les voy a recordar y les voy a decir, los 3 consejos mejores que yo les puedo dar para darle a un hijo son la palabra te amo. Lastimosamente nosotros como hombres crecemos en un machismo. Y nos cuesta decirle a un hijo, especialmente si es varón, que lo amamos. Yo hasta el día de hoy, y lo digo con mucho respeto, yo amo a mi padre y no quiero hablar nada mal de él, pero hasta el día de hoy jamás he escuchado que mi papá me diga que me ama. Me lo demuestra de otras formas, pero la palabra te amo jamás ha salido de su boca, por el mismo machismo que él tiene. Y cuando yo le digo, papá, yo lo amo, para ver si él me responde, solo dice gracias. Sí, gracias. Y eso es todo. Pero es muy necesario, mis hermanos, que el niño o nuestros hijos escuchen eso, que escuchen diariamente cuánto los amamos. Segundo, qué tan orgullosos estamos de ellos. Ellos quieren saber
qué tan orgulloso o qué es lo que ellos hacen bien. Si se fijan a un niño y ha coloreado algo, sale todo emocionado y lo enseña. ¿Por qué? Porque él quiere escuchar que fue algo que nos agradó, que algo que nos gustó. No es porque simplemente, mira mi arte, cuando ni siquiera se queda en la línea, sino que se hace un manchón por todas partes. Pero eso es lo mejor que él hizo. A su edad es lo que puede hacer. Ya cuando va creciendo y le van enseñando, pues ya el niño se mantiene en la línea y no se sale y ya la pintura pasa a ser más bonita. Pero en ese momento ellos están emocionados. Yo veo a los niños cuando salen de la escuela dominical, salen corriendo y usualmente salen corriendo donde el papá, a enseñarle lo que han hecho. ¿Por qué? Porque quieren escuchar del papá. Y tercero, es tiempo de calidad. Los hijos quieren pasar mucho tiempo con ellos. Yo me acuerdo cuando estaba chico, yo quería pasar todo el tiempo con mi papá. Mi papá estaba viendo el fútbol, ahí estaba sentado yo. Mi papá iba al estadio, yo quería ir al estadio con él. Papá, juguemos a las luchas. Papá, juguemos acá. ¿Por qué? Porque ese tiempo de calidad es muy especial. Entonces Dios, en su perfecta creación de la tierra, creó al hombre para esto. Porque el amor que le da un padre a un hijo es muy diferente al amor de una madre a un hijo. Por más mamá trabajadora que ella se crea, por mamá más fuerte que ella piense que es, jamás le va a poder dar el amor de un padre a un hijo. Entonces, padres, ¿qué les quiero decir con esto? Que es muy, muy importante el amor que ustedes tienen para cada uno de sus hijos y afecta cada una de las cosas que nosotros hacemos. Quiero que miremos esto. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es muy curioso, porque el verso antes de este es el que todos no sabemos. Es más, mi hermano Emilio leyó hoy. Casadas, ¿qué dice? Sujetas a sus maridas. Ya esa es la versión Jesús Sánchez. Pero fíjense cómo empieza el verso. Dice, casadas, sujétense. Es muy curioso, porque en ningún momento le dicen amen a su marido. Le dicen sujétese. Escuchen, no, amar es diferente a sujetarse. Pero al hombre le dice, ama a tu mujer como Jesús amó a la iglesia. ¿Por qué será la diferencia? ¿Por qué a una le dice sujétate y a él le dice ame? ¿Por qué no le dice a ella ame? ¿Por qué? Sí, es cierto, pero porque todas las mujeres por default dice. ¿Qué pasa, mis hermanos? Y vamos a entrar aquí en temas que quizás, lastimosamente es una prédica, no podemos discutirlo, pero si tienen alguna duda lo hablamos después. El hombre, y yo creo que van a estar de acuerdo, el hombre se enamora por los ojos. El hombre siempre se enamora por los ojos. Y ve a alguien y dice, me gustó. Nunca habló con ella, nunca cruzó palabra, nunca nada. Simplemente la vio pasar y dice, me enamoré. De lo linda que está, de lo hermosa que es. En cambio la mujer no. La mujer podrá tener este hombre, este príncipe azul que ella se ha diseñado en la cabeza. Pero conoce a alguien que tiene una personalidad que a ella le gustó, así puede ser el tipo más feo, pero para ella es el más lindo. ¿Por qué? Porque ella se enamora de una personalidad. Entonces, de una personalidad. Entonces, el hombre es muy diferente. Nosotros primero nos enamoramos por medio de la vista. Y si vemos a alguien más linda, hasta se nos olvidó esta persona y ahora ya nos gusta esta, porque está más linda. Y así somos, no vamos a dejarlo de mentir. Todos los hombres, la mayoría, no puedo decir todos, pero la mayoría así somos. Si la otra está más linda y se da. Entonces por eso en Efesios Dios nos dice, hombre, ama a tu esposa. No le dice sujétate a ella, pero le especifica que debe de amarla. ¿Y qué es amarla? Sacrificarse. Y por eso mismo pone el ejemplo, así como Jesús amó a la iglesia. ¿Y qué fue ese sacrificio que hizo Jesús? Morir por la iglesia. Entonces el hombre tiene que amarla de una forma
en que tiene que estar hasta dispuesto a morir por ella. Entonces para mí se me causaba mucho interés eso, porque al hombre es al que le dice ama, a la mujer le dice sujétate. ¿Por qué? Porque la esposa, decía el pastor Neri ayer, busca cualquier expreso para pelear. Entonces, por eso le decía, entonces Dios conoce cada uno de nuestros caracteres, Dios conoce esa forma que nos ha creado, y igual de la forma en la que amamos a nuestros hijos. Una madre es muy cariñosa, que véngase mi hijo, pero también necesita el amor del padre, que el amor del padre es muy diferente. Por ejemplo, yo con mi mamá, hasta el día de hoy, yo tengo 36 años de edad, y no me da pena decirlo, pero cuando estoy en casa y mi mamá está sentada viendo la tele, yo llego y me le recuesto en sus piernas. Ya después me dice que hijo, estás pesado, quita la cabeza de ahí. Y sí, ya no tengo 4 o 5 años. Y es como que sí, es cierto, mamá. Pero hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque es ese amor que me apega a ella. Pero mi papá no. Mi papá creciendo, mi papá era mi héroe. Él era el que sabía resolverlo todo. Era el que lo sabía todo. Que cualquier pregunta que yo tuviera, yo sabía que él me la iba a contestar. Yo sabía de que me podía esconder atrás de él para protegerme. Entonces es un amor muy diferente. Yo hablaba con un matrimonio que están por separarse y él me decía, no, pero es que es lo mejor para mi hijo. Y le digo, no. Es lo mejor para ti. Porque en el plan perfecto que Dios ha creado, llamado familia, ha puesto a un hombre que va a amar a su hijo de una forma muy diferente de la forma en la que lo ama su mamá. Pero los dos amores se complementan uno con el otro. Ni uno es más fuerte, ni uno es mejor que el otro, pero se complementan. Entonces, en el plan perfecto de Dios, por eso Él nos da a un padre y nos da a una madre, porque sabe que necesitamos de los dos. ¿Y qué pasa? Fíjese que pasa algo muy interesante. Estudiando a un hijo cuando va creciendo, la herida que causa la ausencia de un padre, pasan 2 cosas. O lo hace una persona violenta, o lo hace un hombre muy débil. ¿Qué me refiero cuando lo digo débil? Y no quiero que eso se vaya a malinterpretar o se vaya a malentender. Pero un hombre que en su casa, ojo lo que voy a decir, en su casa solo toma las decisiones su esposa. En una casa toman las decisiones los dos. Pero a veces es necesario que el hombre tome una decisión aún mucho más fuerte, siempre y cuando sacrificándose, sabiendo que eso es lo mejor para su familia. Entonces, pasan 2 cosas. O se vuelve violento, de esos que golpean a las mujeres, o se vuelve un hombre sometido a su mujer. La Biblia le dice a la mujer, sométete, no se lo dice al hombre, porque él sabe cómo son las mujeres y sabe cómo son los hombres. Pero cuando la ausencia del padre no está, y con ausencia, mis hermanos, hablo no solo de ese padre que abandonó su casa, hablo de ese padre que está en su casa y no pasa tiempo con sus hijos. Conocí a un pastor que él decía, para tener un papá así, mejor no tener. Y está mal, porque el niño necesita, la esposa también necesita de su esposo, el hijo necesita del esposo. Entonces no significa que para tener no, ¿de qué forma puede cambiar esta persona? ¿Qué es lo que le falta para que de verdad sea esa cabeza que debe de estar en el hogar? Entonces por eso era muy importante que Dios nos decía, amad así como Jesús amó a la iglesia, dispuesto a hacer cualquier sacrificio por nuestro hogar. Dice, los padres no somos perfectos. Mis hermanos, a veces le echamos mucho la culpa al hombre de las cosas que pasan. Y en mi caso, creciendo, de la forma en la que yo crecí, yo le eché mucho la culpa a mi papá por las cosas que él había hecho, por las cosas que, para los que no saben, yo vengo de una familia divorciada, y me costó mucho tiempo poder asumir lo que había pasado en mi familia, y agarré mucho coraje, mucho enojo con mi papá.
a pesar de que mi mamá siempre nos hizo hablar con mi papá, siempre dijo que teníamos que tener comunicación e hizo todo lo posible para que nosotros como hijos siempre estuviéramos con mi papá, pero lastimosamente yo no. Yo siempre fui, no. Para mí, si él me dejó, quiere decir que cualquier otra persona en el mundo me va a dejar también. Entonces crecí con esa mentalidad, pero mi papá no fue cristiano. Los papás de mis papás tampoco fueron cristianos. Entonces no hubo alguien que les enseñara a ser papá. No hubo alguien que les diera consejos. Y muchas de las cosas que mi papá hizo, quizás ni sabía que estaban mal. Quizás en su mente él sí sabía que estaban mal, pero no sabían hasta el grado que iban a llevar. ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque padres, la decisión que tú tomes va a afectar a tu familia. Y el rey David nos da un gran ejemplo de eso. La semana pasada decíamos que por medio de la vida de Jonás podíamos aprender de los errores que él cometía para nosotros no volverlos a cometer. David nos da un gran ejemplo, padres. David fue aquel muchacho que venció a Goliat porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero de repente cayó. Viene David. Y bueno, leamos lo que dice 2 Samuel 11:4. Dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. ¿Qué estaba pasando acá? David estaba por conquistar un pueblo y manda a su ejército, pero él se queda en casa. Y cuando él está en el palacio, ve a una mujer hermosa. Y cuando la ve, él manda a llamarla y lastimosamente pasa esto. Él termina acostándose con esta mujer. Queda embarazada. Y para que no se pasara más, él manda a traer al esposo de esta mujer, le dice que llegue y que por favor vaya y celebre que están ganando la guerra y que se acueste con su mujer. Pero este hombre no va, se queda en el palacio. Viene y le dice, oye hombre, ¿por qué no fuiste a celebrar? Y le dice él, es que me quedé acá. Bueno, hoy vamos a hacer un gran banquete y después del banquete te vas. Viene David, hace este gran banquete, lo emborracha, le pide que se vaya con su esposa y se vuelve a quedar ahí. A este punto dice David, no, este no me va a hacer caso. Entonces manda una carta y le pide a los capitanes que estaban ahí, a los que estaban encargados del batallón, que lo pusieran en la primera fila y que se aseguraran que muriera, que lo pusieran ahí enfrente. Y pasa, lo matan. Desde este momento, la vida de David se viene a pique. Uno de sus hijos viola a una de las hijas de David. Viene el hermano en venganza, lo mata y tiene que ir a huir. Los propios hijos empiezan a perseguir a David. David tiene que salir huyendo. Hasta en las mejores familias, mis hermanos. Hasta en las mejores familias pasa. Un hombre que era hombre de Dios, por un pecado, por una mala decisión, por un momento de pasión, por no saber pensar, por no amar a su esposa como Cristo ama a su esposa. Y no solo fue él el afectado, sino que terminó matando a alguien, sus hijos muy mal, todo por un pecado. Padres, tus hijos te están viendo todo el tiempo. El coraje del hijo fue de que David no reaccionó, no hizo nada. Vio que otro hermano había violado a su hija y se quedó con las manos cruzadas. Esa fue la gran decepción del hijo. Padres, ¿estamos en pecados? ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tus hijos? A mí me cuesta creer a veces que las personas dicen, no, yo llevo a mi hijo a la iglesia para que ellos sean mejor. Y qué bueno. Pero vienen a dejarlos y luego se van. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Solo vienen a dejarlo. Es que yo quiero que él sea un hombre de Dios. Sí, pero muéstrale cómo va a ser un hombre de Dios. No le puedes pedir a un hijo que aprenda a leer si no le vas a enseñar.
Así como le enseñas a andar en bicicleta, así como le enseñas a leer, así como le enseñas a manejar y todas las diferentes cosas como padres ustedes le enseñan a sus hijos, también a ser un hombre de Dios. Porque en su momento estos hijos también van a ser padres, van a ser madres. Y el mejor ejemplo que ellos van a tener es el que está en casa. Y si estás ausente, puedes estar ausente aunque vivas allá adentro, mi hermano, si no le estás dedicando tiempo, si no le estás diciendo cuánto lo amas, si no le estás diciendo qué tan orgulloso estás de él. Entonces esto nos lleva a lo siguiente, mis hermanos. Nosotros como padres cristianos tenemos deberes y responsabilidades. Y dice lo primero, que la primera responsabilidad o uno de nuestros deberes es enseñar, y está en Deuteronomio 6 y 7. Y oiga lo que nos dice acá. Dice, grábate en el corazón estas palabras. Aquí Dios le está hablando a Israel. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en las potestades de tu casa y en los portones de tus ciudades, Guárdalas, llévalas como una marca. Mis hermanos, yo siempre hago esta pregunta, y esta es para la iglesia, no solo para los padres. Si nosotros hoy, Iglesia Casa de Oración, Iglesia del Nazareno, nos fuéramos hoy de Maynard, ¿ustedes creen que la ciudad nos extrañaría? ¿Ustedes creen que la ciudad dijera, ya desapareció la iglesia en español? Yo creo que no. Hay mucha gente que no hemos alcanzado todavía. Y hay personas, y lo digo con respeto, que dicen ser miembros de nuestra iglesia y no dan el ejemplo. Y no dan el ejemplo como debe de ser. Así como decía ese pastor, para tener un papá así, para ser un cristiano así, ¿para qué voy a la iglesia? Es triste, mis hermanos. Pero por eso es necesario, y por eso nos decía acá, guardad estas palabras en tu mano. Porque yo no le puedo pedir a un niño que se aprenda la Biblia si yo no me la estoy aprendiendo, si yo no me estoy aprendiendo versículos bíblicos. No le puedo exigir. Es una mentira decirle, oye, tienes que aprendértelos. Si el niño supiera contestar, dijera, bueno, ¿y tú? A ver, repítemelo. Mis hermanos, es muy necesario que aprendamos desde ya, desde chiquito. Ayer yo no estuve con los niños ahí, pero la hermana Casita se alegraba con los niños que estaban ahí, porque dice, oye, ponen mucha atención y te repiten las historias bíblicas. Es muy importante, mis hermanos, que nos sentemos con ellos a contarles las historias, a que ellos mismos aprendan a contar sus propias historias, a enseñarles que la desobediencia, como Jonás, tiene consecuencias. No le vamos a meter miedo de que una ballena te va a tragar. Para empezar, ni es ballena, es un pez grande. Pero enseñarles la desobediencia sí tiene consecuencias. Y enseñarles que yo soy obediente. Segundo, dice guiar. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde pequeño, mi hermano. Es que todavía no entienden. Miren, mis hermanos, mi primo, estábamos una vez en un servicio, yo todavía no estaba con ellos, y dice mi tía que el pastor predicando, y él en su afán de estar coloreando, jugando con sus cositas, cuando de repente el pastor dijo algo que en su casa no le habían enseñado, y levantó la cabecita y dijo, mamá, después hablamos, hijo. Los niños desde pequeño aprenden, mis hermanos.
Y saben hasta identificar si lo que les están enseñando es bueno o malo, o si es lo que nos han enseñado en casa. Por eso es importante que desde pequeño yo lo empiece a instruir y le empiece a enseñar para que nadie me los vaya a engañar después. A mí me sorprendió porque es como que de repente levanta la cabecita y dice, mamá, hablamos en casa. No, obviamente no le iban a discutir ahí lo que ellos habían enseñado, pero el niño está poniendo atención. Quizás vemos que está molestando y que está jugando, pero también está escuchando. Son muy buenos para repetir las cosas. Tercero, una de nuestras responsabilidades, Padre, es proveer. Y 2 Corintios 12:14 dice, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos. Esto era Pablo hablando de la iglesia de Corintios. Y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Tenemos que aprender, mis hermanos, a que son nuestras responsabilidades y que tenemos que aprender a proveer para cada uno de ellos. Que es muy necesario, mis hermanos, que proveamos tanto para su educación. Algo que yo siempre soy muy fuerte y quizás porque no tuve tanta oportunidad, es inculcarle a los jóvenes que estudien. Yo siempre le digo, jóvenes, estudien. Si yo pudiera atrasar el tiempo otra vez, lo primero que haría fuera terminar mi carrera universitaria. No es lo mismo, mi hermano, no tener una carrera universitaria. Y es muy duro. Es muy, muy duro tratar de ganar lo que alguien gana cuando no se tiene una carrera universitaria. Y sí, existen otros tipos de trabajo que quizás pagan hasta más que una carrera universitaria, pero físicamente hablando, son mucho más pesados. Son muchísimo más pesados. Entonces yo siempre le voy a decir inculcar a los jóvenes, estudien. Porque también como latinos tienen esa mentalidad de, bueno, me gradúo, me voy a la construcción. Y que son trabajos buenos, mis hermanos. Yo no voy a estar hablando mal de un trabajo, no. Pagan hasta mucho más. Ya quisiera yo poder trabajar construcción ahora. Pero apenas fui a sacar unos clavos ahí y ayer no me dolía la espalda, me dolían los brazos, me dolía todo. Y lo único que anduve fue sacando clavos. Venía hasta molesto, me sentía todo hasta con temperatura. Porque yo no estoy acostumbrado a eso. Pero ahora me toca hacer de todo por lo mismo que no tuve un estudio. Entonces, mis hermanos, inculquémosles. Algo que yo aprendí de personas, más que todos los americanos, que ellos tienen algo guardado ya para sus hijos, para que vayan a estudiar. ¿Por qué nosotros no? Aprendamos las cosas buenas. No aprendamos a hacer las comidas de ellos porque casi no nos gustan. No, son bromas, no lo vamos a poner en YouTube. Van a cerrar la iglesia, ¿no? Pero aprender las cosas buenas, de tener un ahorro para nuestros hijos. Y para los que no pudieron para sus hijos, háganlo para sus nietos. Empecemos a inculcarles a nuestros hijos que el estudio es bueno. Y proveamos para ellos porque es carísimo en este país. Amén. Cuarto, dice criar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ojo con eso, hijos, ojos con eso también. Después no vayan a llegar a casa a decirle, no me hagan enojar, porque no se trata de eso, mis hermanos. No vayan a llegar a casa diciendo, no me puedes decir nada, no. Habla de una disciplina, mis hermanos. ¿Y qué es esto? Que es necesario que aprendamos a corregir a nuestros hijos. No a regañarlos por gusto, pero sí a irlos inculcando, a irles enseñando el tipo de camino que ellos deben llevar. A veces a mí se me hace curioso ver a los papás acá y no ver a los hijos. Si tú estás acá, tu hijo tiene que estar acá. Enséñale a tu hijo y disciplina lo que primero es Dios. Eso no es hacerlo enojar, lo estás disciplinando. Ahora bien, si él se enoja ya es culpa de él. Pero tú le estás enseñando. Ahora bien, si tú lo mandas a la iglesia y tú no estás acá, tiene todo el derecho a enojarse.
A eso se está refiriendo. De que yo lo voy a disciplinar y lo voy a enseñar de la misma actitud o del mismo comportamiento que yo tengo. Pero no le puedo pedir que haga cosas de las cuales yo no estoy dispuesto a hacer. Seguimos. Dice controlar. Y aquí es donde se refiere Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Una de las cosas aquí muy curiosas, y más en todo en este país, es que yo me he topado con padres que dicen, pero si aquí van a llamar a la policía si yo le meto sus nalgadas. O si lo corrijo muy fuerte, me puede echar a la policía. Y he escuchado de hijos que llaman a la policía porque supuestamente lo han corregido. Conocí un caso de un amigo mío. Él quiso decirle eso a su papá. Y le dijo, está bien, llama a la policía. Pero ruégale a Dios que cuando la policía llegue todavía estés vivo. El muchacho en el mismo momento colgó el teléfono. Porque sabía que a su papá no le interesaba, sino que él lo iba a corregir. Y no lo iba a corregir en vano. Lo iba a corregir por lo que había hecho. Pero a veces, mis hermanos, hasta eso nos da miedo, poder corregir a nuestros hijos. No, mis hermanos, si Dios se lo puso a cargo, es por algo. Es para que usted le eduque, para que usted lo críe, para que usted lo discipline. No para que alguien más lo haga. Es para que usted lo haga. A veces escuchamos, pero es que en la escuela no le enseñan nada. Es que lo que le están enseñando en la escuela no es disciplina. Le están enseñando matemática. Le están enseñando a leer, a escribir. No una disciplina. La disciplina se enseña en casa. Por eso le dice acá, disciplina a tu hijo. Dios lo hace. Y Dios lo hace con cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay momentos que pasamos por situaciones en las que no queremos, pero es para que regresemos al camino, para que aprendamos a ver la necesidad que tenemos de Él. Y así nuestros hijos, que aprendan a ver la necesidad de Él. Pero ahora se nos hace muy fácil. El niño llora, el celular. Y lo hacemos. Yo no sabía, yo le voy a ser sincero. Cuando fui a visitar a mi familia hace 2 semanas, empezó a llorar mi sobrino. Lo primero que hice es sacar el celular. Y me dicen, Ciro, no están supuestos a estar expuestos a pantallas. Perdón. Pero yo no sabía, pero es lo que hacemos. Es lo más fácil. El niño empieza a llorar o empieza a molestar, el celular. Y tampoco te estoy diciendo, agárrale, mete 2 nalgadas. No, mi hermano. Pero enséñale. Enséñale que para todo hay lugar. Y por último dice Proverbio 3:12, que habla de amar. Ese era el Proverbio 3:12. Porque Jehová ama y castiga como el padre al hijo que quiera. Y con eso terminamos, mis hermanos. Dice, haremos lo que sea por un hijo. Pero con eso tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos. Porque la mejor historia que conocemos de eso es la del hijo pródigo. Vino este hombre, que ustedes conocen la historia, su hijo llega y le pide la parte de su herencia. Para empezar, el tipo ni siquiera había muerto. No había ni siquiera muerto y él estaba pidiendo herencia. Y por el gran amor que le tiene, se lo da. Y le dice, sí, aquí está, hijo, tómalo, disfrútalo. Y conocemos la historia, el hijo se pierde y anda por todas partes haciendo lo que él quiere con el dinero, hasta que finalmente se le acaba y termina con los cerdos. De ahí reconoce su error y regresa al padre. 2 cosas muy importantes acá con esta historia. 1, no le podemos dar todo a nuestros hijos, mis hermanos. Podemos sacrificarnos, podemos hacer muchas cosas por ellos, pero tampoco podemos ser muy flexibles. Pero segundo, también tenemos que aprender a perdonarlos. Yo conozco muchos padres que hoy en día no se hablan con sus hijos. Viven en la misma casa, pero no quieren tener ningún tipo de relación con ellos. Y a veces los dejan vivir en la casa porque la mamá es la que le ha pedido y le ha rogado que lo deje vivir ahí. Pero mis hermanos, ese resultado ha sido de cosas que nosotros hemos hecho como padres. Es muy, pero muy importante, mis hermanos, que no seamos como el papá del hijo pródigo, que darle todo, sí, por libertad, solo porque los amamos. No, tenemos que poner altos a un par de cosas. Dice, aun cuando nadie,
¿cuándo los debemos de amar y darles todo? Y dice 2 Samuel 18:33, dice, aun cuando nadie los entienda, tendría que decir, perdón. Y dice Samuel, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Era el rey David. Absalón había muerto, pero él quería que fuera él, que se reemplazaran las vidas, que mejor hubiera muerto él y no su hijo. Sí, estar dispuesto a dar nuestras vidas por nuestros hijos, pero de saberlo hacer, mi hermano, no solo por darla, sino porque valga la pena. A veces no necesariamente decimos de morir, pero a veces los papás se matan trabajando para poderle dar todo a sus hijos, y qué bien. Pero sepamos qué le estamos dando. Segundo, dice, aun cuando las demás piensan que no se merecen nuestro amor, y dice Lucas 15, 23, 24, traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer esta fiesta. En el griego, mis hermanos, se usaban mucho Jesús, ustedes lo han visto, usaban parábolas. Y la razón por la que él usaba parábolas era porque era la forma en la que los maestros enseñaban en ese entonces. Pero la parábola del hijo pródigo no termina como el de Jesús. Ya existía esta parábola cuando Jesús la usa. Pero de la forma en la que la parábola termina para los hebreos, dije griego al principio, no son hebreos, mis hermanos, perdón. Para los hebreos es que terminan apedreando al hijo por lo que había hecho. Esa es la verdadera historia del hijo pródigo. Pero Jesús cambia eso y les da a entender a ellos de que el amor del Padre es un amor tan fuerte que por más que le hayan faltado, le hayan fallado o hayan sido una decepción, en un Padre siempre vamos a encontrar perdón. Y por eso es que cambia la historia del hijo pródigo. Porque a pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos faltado, Dios Padre siempre va a estar ahí con nosotros, aceptándonos. Pero padres, eso te toca a ti también. Aprender a perdonar a tu hijo, aprender a aceptarlo de las faltas que tiene. Porque va a haber mucha gente que no los va a aceptar tal y como son. Su propio hermano en la parábola dice, oye, yo no me he ido, yo he estado aquí contigo todo el tiempo y a mí no me matas un becerro, a mí no me haces fiesta. Y era su hermano. Pero el verdadero amor del Padre le dice, él estaba perdido y ha vuelto. Tenemos que aprender a comprender a nuestros hijos, mis hermanos, de aprender a perdonarlos. Y por último, dice, Jesús puso el mejor ejemplo. En Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a su hijo, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que los pidan. Hay otra parte donde dice, si un hijo viene y le pide pan a un padre, ¿quién le entregaría una piedra? Entendemos que el amor de Dios es un amor perfecto, que es un amor bueno, pero ese es el ejemplo que nosotros tenemos de un padre a seguir. Yo sé que nadie es perfecto acá, pero tampoco es excusa, mis hermanos, para buscar la perfección. Pablo habla de eso, de buscar la perfección. Sean perfectos así como Cristo ha sido perfecto. Pero podemos trabajarlo, mis hermanos, podemos esforzarnos. Vivimos en una generación que cada día la vamos perdiendo. Y es triste porque como pastor, y quizás algunos de ustedes se sentirán de la misma forma, pero yo siento que vamos perdiendo miembros. Y no aquí en la iglesia, mis hermanos. Nosotros apenas
vamos a cumplir 2 años. No tenemos ni el año 6 meses todavía. Estamos en plantación, estamos creciendo. Así ya hay hermanos que no vienen. Pero la iglesia en sí, en general, está perdiendo miembros. Por el simple hecho de que nos da miedo hablar, nos da miedo expresar. El jueves tenemos reunión de varios pastores de la ciudad, y este mes ha sido acá. Y hablábamos con un pastor metodista. La iglesia metodista por muchos años ha estado en que sí casan homosexuales y no casan homosexuales. Y esta asamblea de distrito que tuvieron este año, él nos contaba que había sido más fuerte. Él tendrá un par de meses de haber llegado aquí a Minot a querer volver a empezar esa iglesia aquí en la ciudad. Pero venía muy decepcionado, dice él, que desde el momento que a la persona que habían llevado a predicar empezó a hablar de homosexualidad y cómo ellos tienen que empezar a hacer ese cambio para poder casar homosexuales. Y dice él, yo no sé para qué Dios me trajo acá. Si eso la iglesia a mí me lo impone, yo me tengo que ir de acá porque no voy a cambiar mi convicción que yo tengo como cristiano. Y yo digo, gloria a Dios que tu convicción no la vas a cambiar. Pero no te puedes ir. Porque si Dios te llamó acá, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. No puedes callar y tienes que seguir adelante. Y nosotros igual, mis hermanos. Solo porque vamos a ofender a un hermano, no, hagámoslo con amor. Exhortemos con amor. No tengamos miedo de callar, no tengamos miedo de corregir a nuestros hijos, de irle enseñando que esas cosas no están bien. Y no hablo solo de ellos, y los pastores empezaron a hablar, y todo era el enfoque en homosexualidad. Y no tuve oportunidad de hablar. Pero a mí me molesta algo. Que veamos al homosexual como un pecador más grande que un mentiroso. Que veamos al homosexual un pecador más grande que un borracho. Que veamos a un homosexual mucho más grande, un pecador mucho más grande que un adúltero. Cuando Gálatas habla de estas cosas, los tiene a la par, mis hermanos. Pecado es pecado, mi hermano. No hay uno ni más grande ni más chico. Y en iglesia hoy en día, y eso es lo que yo le quería decir a ellos, estamos tan preocupados por esas personas, pero no nos preocupamos por los que están adentro de la iglesia, que están bebiendo, que están mintiendo, que están en adulterio, que no están siendo un ejemplo para los demás. Padres tienen una gran responsabilidad con sus hijos. De verdad yo los envidio de la buena, decimos nosotros, porque yo quisiera tener ese privilegio de ser papá, pero no quisiera tener esa responsabilidad al mismo tiempo. Por eso de pie, mis hermanos, vamos a orar.